Hoy vamos a hablar de cómo enfrentar esas situaciones que se nos presentan como difíciles y que en realidad solamente se van a volver fáciles si cada uno de nosotros aprende valores. Esto que les voy a contar es real, es verdadero. Esto sucedió aquí en Puerto Juárez. Estaba yo en un restaurante en Puerto Juárez con la difunta doña Griselda. Y a este artículo que escribí yo le llamo Lección aprendida, de la dignidad de un mal trovador yucateco. Esto hacemos en este programa un servidor junto con el apoyo de las autoridades de Caribe FM. Tienen un solo sentido: servir a la población, pero servir sin ningún interés de ningún tipo, ni político, ni económico, nada. Entonces, hoy vamos a hablar de la dignidad. Y no solamente la dignidad hacia nosotros mismos, o sea, dignidad significa respeto a mí mismo o a mí mismo. Entonces, este trovador yucateco, que lo hacía bastante mal, me dio una de las grandes lecciones de mi vida. Y quiero comentar que el respeto a mí mismo, por segunda vez lo estoy diciendo, se llama dignidad. Y el respeto hacia los demás se llama compasión. El respeto hacia los demás se llama compasión. Al tener la dignidad, ese respeto a mí mismo, así es la única manera que nace en mi cerebro, nace en mi corazón, nace en el mundo de mi piel para adentro, la gestación del respeto hacia los demás. Estamos sumamente acostumbrados a hacer juicios, a estar juzgando siempre a los demás cuando hacen algo que nosotros creemos que está equivocado. Vivir con dignidad es reconocer nuestros derechos recíprocos. Una persona tiene derecho a usar su libre albedrío, y también los conozco por ignorancia. La mayor parte de las personas renuncian a respetarse a sí mismos, renuncian a hacer buen uso del libre albedrío. Mi derecho unipersonal, y nadie puede quitarme ese derecho, es elegir un punto de vista, o sea, tener una opinión al respecto de cualquier cosa. Y también mi derecho es el cambiar de opinión sin tener que darle explicaciones a nadie. Mi derecho es crear un mundo propio en el cual yo pueda vivir disfrutando del noble oficio de vivir. Y el respeto a los demás es la compasión, es el tener respeto por sus decisiones, por sus sentimientos, aun cuando parezcan lo más reprobable que nosotros podamos pensar. Ejemplo, el suicidio. Respetar de que alguien quiera suicidarse, no porque yo esté de acuerdo en el suicidio, sino porque vamos entendiendo cómo es este planeta. Dios nos da dos dones: elegir y crear. Y si alguien quiere suicidarse es porque no encuentra una mejor opción que esa. Si ustedes quieren ayudar a los seres que aman, a los alumnos, a las personas sobre las cuales ustedes tienen influencia, a jamás buscar el suicidio como la solución, aunque sea la solución para esas personas. Esto no significa de que esté yo de acuerdo ni que comparta la idea del suicidio. Pero no solamente vamos a hablar de suicidio, ¿no? Alguien que decide que es homosexual, hombre o mujer, o alguien que decide dedicarse al cualquier oficio que yo considere
indigno o incluso que esté dentro del grupo de lo que llamamos mal. Lo que necesitamos que practicar es el valor de la tolerancia. El valor de la tolerancia junto con el de la compasión es aceptar que la otra persona tiene el derecho divino de elegir y crear sus pensamientos, porque él es el único usuario de su cerebro. Bájate de tu nube. Nadie te puede a ti enseñar cómo manejar el cerebro de otra persona, aunque sea tu hijo, o sea tu nieto, o sea tu madre, o sea tu hermano, o sea tu amigo. Un pensamiento genera un sentimiento y ese sentimiento genera una sensación y puede ser las tres desagradables. Puede ser un mal pensamiento que genera una mala emoción y genera una mala sensación y las tres cosas juntas crean una mala conducta. Aunque yo repruebe a los demás, yo necesito que entender que por más bueno o más buena que yo sea, no puedo tomar decisiones por nadie más. ¿Por qué? Porque el libre albedrío o el derecho de renunciar a usarlo, pues es unipersonal. O sea, nadie nos puede ayudar a usar el cerebro de otra persona. Es imposible que nosotros podamos usar el cerebro de otra persona. Créanme, esto es imposible. Imposible usar el cerebro de otra persona. Si las ideas o creencias de estas personas me parecen inadecuadas, pues realmente ese es un problema que yo tengo que resolver. La verdad es que para vivir en armonía necesitamos que llegar a esa posición existencial de ganar, ganar. Porque si yo estoy mal y tú estás mal, entonces esto es perder, perder. Yo estoy mal y tú estás mal, yo estoy mal y el mundo está mal. Esto lleva al suicidio, esto lleva a la muerte, ya sea por suicidio o a la muerte de la relación entre dos personas. Por eso las gentes se divorcian, por eso los hijos no quieren ya vivir con sus papás. Por eso es cuando las gentes se separan. Cada quien tiene derecho a ser como es y de hacer lo que decide hacer. Y mi labor en la vida es respetarme a mí. Y gran parte del respeto a mí es cuando yo respeto a los demás. ¿Y qué significa que yo respete a los demás? Respeto las diferencias que hay entre mis ideas y sus ideas, entre mis creencias y sus creencias, entre su aspecto físico y el mío, etcétera, etcétera. Es aceptar que no hay nadie que sea idéntico, que todos somos personas diferentes. No importa que dos gemelos idénticos hayan nacido del mismo óvulo con dos espermatozoides, aunque físicamente sean idénticos, conforme van creciendo, sus experiencias internas van siendo diferentes. Lo importante es que yo entienda que sean o no adecuadas para mí, sean o no iguales a mis valores, a mis creencias o a mis ideas. Yo le doy permiso a todo el mundo, porque si no lo doy de todas maneras, es ley de Dios que yo no puedo usar ni los ojos para ver de otra persona, ni los oídos para oír, ni la nariz para respirar, ni los pulmones para acumular el oxígeno, ni la boca para comer, beber o besar. Mucho menos puedo usar el cerebro de otra persona. Entonces, vamos respetando que otras personas tienen otros sueños, otras necesidades, que no necesitan mi aprobación para que ellos tomen sus decisiones. Respeto hacia los demás implica separar su conducta de su identidad. Esto vamos a desmenuzarlo para que se entienda con más claridad. Si un hijo se porta mal, vamos a decir, tu hijo reprobó en la escuela y tú le dices, eres un flojo, eres un vago. No. Tu hijo no es ni un vago ni un flojo. No confundas reprobar una materia con un mal hábito.
que el resultado que reprobó esa materia fue precisamente porque no estudió, es cierto. Pero si tú quieres que tu hijo siga siendo como es, trátalo como es. Si tu hijo se porta mal y tú lo criticas y lo juzgas y le haces notar lo mal que hace las cosas, vas a, por supuesto, a reforzar esa conducta. Si tú tratas a tus hijos, a tus hermanos, a tus nietos, como pueden llegar a ser, vamos a pensar en lo que es muy frecuente aquí en la península yucateca, pero que es tan común en Suiza o en Suecia o en España o en Inglaterra. No tenemos el campeonato mundial de suicidios. En todos lados hay personas que quieren suicidarse o que se suicidan. Entonces, si tú tienes un pariente que intentó suicidarse y lo tratas como un pobre, infeliz, débil mental, que es incapaz de enfrentar la vida, bueno, pues entonces va a seguir siendo eso que lo impulsó a suicidarse. El gran remedio para las personas que se quieren suicidar es el despertar de la conciencia. Es explicarles y que ellos entiendan, porque aunque yo explique, lo importante no es que yo explique, lo importante es que la otra persona comprenda, entienda, que quiere matar solamente esa parte de él o de ella que lo hace sufrir. Ejemplo, una persona hace muy poquitos días intentó suicidarse porque se sentía inútil, fracasado y además se sentía agredido por sus seres queridos, por la sociedad en general e incluso en su trabajo. Entonces él pensó que la mejor manera de dejar de abandonar para siempre el sufrimiento era suicidándose. Y cuando fue a consulta se dio cuenta que lo único que él necesitaba que matar era a esa dependencia de los demás, esa dependencia que aprendió desde niño y que no había podido hacerse realmente responsable de sí mismo. Él nunca había aprendido a distinguir entre todas esas virtudes, todas esas partes maravillosas de él y darles el valor. Y entender que esas partes que me hacen sufrir, esos son los virus mentales o los defectos de carácter que me hacen sentirme mal y que me hacen tener una mala imagen mía. Entonces, cuando él mató a esa parte de él, a esa autoimagen que no le gustaba, que lo hacía sufrir y además le producía esos estados de depresión tan grandes, cuando él logró sustituir a ese ser deprimido por un ser realmente ilusionado, cuando se dio cuenta que su insatisfacción era su mejor amigo, cuando esa persona entendió que su insatisfacción es el mensaje del inconsciente y que está de acuerdo con él, que no está a gusto con él, que necesita que matar a esa parte de él que está infectada de esos virus mentales. Y al vacunar a una persona triste y deprimida con un valor como la serenidad, con la compasión, como el amor a mí mismo, esas personas matan a esa parte de ellos que los hace sufrir y hacen lo que el Maestro Jesús. Mueren para renacer en alguien que ahora vive en el cielo y antes vivía en el infierno. Si estás triste, deprimido, aprende a amarte. Si estás con limitaciones económicas, aprende a hacer abundancia. Regreso en un momento. Quien no quiere pensar es un fanático. Quien no puede pensar es un idiota. Quien no osa pensar es un cobarde. Sir Francis Bacon. Escuchas, la vida continúa.
Bien, amigos, entonces vamos a entender que el respeto a los demás es renunciar. Sí, renunciar a ese supuesto derecho de juzgar a los demás. No se vale creer que nosotros somos más que Dios. Entonces, entre muchísimas razones, es porque nosotros no podemos tener la información que cada persona tiene en su cerebro. Tampoco somos policías, ni jueces, ni somos más que Dios. Respeto a los demás. Y hablo de los hijos a los padres, de los padres a los hijos, y dependiendo las edades, a veces los hijos pueden ayudar a los padres. ¿Cómo? Respetándolos. Pero vamos a entender que el respeto a todas las personas, y ya no quiero especificar, voy a especificar por última vez, pueden ser entre padres y hijos, entre hermanos, entre amigos, entre compañeros de colegio o compañeros de trabajo o parejas o lo que sea. ¿Sí? Respeto a los demás supone el que nosotros podemos, a través del ejemplo, a través de los valores, ayudar a los demás a desarrollar las capacidades que tienen. Pero todas las personas tienen la capacidad de sustituir el virus mental de la tristeza por el valor de la serenidad. Pero si a ti nada más te enseñaron desde niño o niña el que cada vez que alguien se muere o intenta suicidarse o pierde un perro o se muere el gato o que pierden su cartera, etcétera, hay muy pocas personas que aprendemos el valor de la serenidad. Entonces, si realmente queremos respetar a los demás, vamos a comenzar por casa, vamos a respetarnos a nosotros. Y de esta manera, con el ejemplo, vamos a ayudar a los demás a desarrollar esa capacidad que ellos también tienen de ser tolerantes, pero que ni siquiera se han puesto a estudiar qué significa. Respeto a los demás es aceptar el derecho del otro a pedir lo que quiere y lo que necesita. Respeto a los demás es decirles, pide lo que necesites, solamente hay un límite, hasta donde yo pueda o quiera dar. Si tú realmente amas a alguien, le dices, te amo. Y amar es, yo soy capaz de darte lo que tú necesites, pero no me pidas lo que no te puedo dar. O, si tú me lo pides, yo te voy a decir hasta dónde te puedo dar y qué es lo que te puedo dar y qué es lo que jamás vas a realmente obtener de mí. Entonces, vamos a seguir sintetizando esto del respeto. Hace ya un tiempo fui con la difunta de mi esposa, Griselda, que muchos de ustedes la conocieron, aquí a la playa Puerto Juárez, y se nos presentó un trovador viejo y sin una sola pieza dental, totalmente desdentado. Traía una vieja y maltrecha guitarra y nos ofreció sus servicios. Realmente, honestamente, tocaba y cantaba horrible. Realmente lo hacía bastante mal. Luchaba por cantar y luchaba con la guitarra por sacar algo que se parecía a lo que quería tocar. El músico nos hizo pasar un tormento musical. Cuando acabó el concierto, simplemente una sola canción, y le dije, le agradezco muchísimo, y le di 100 pesos. Y le dije, muchísimas gracias, me ha hecho usted muy feliz durante estos minutos. Cuando se lo platiqué a un amigo, me dijo,
tú estás loco, Federico. Y digo, bueno, sí, eso ya lo sé, soy loco profesional. Y me dice, ¿cómo puedes darles las gracias si el viejo trovador había tocado y cantado realmente mal, patéticamente mal? El viejo es quien te debería dar las gracias a ti. Y yo le dije, te equivocas. En verdad, tocaba muy mal, cantaba muy mal, porque ni siquiera tenía dientes. Es difícil hacerlo peor que ese señor, pero soy yo quien tiene que estar agradecido con ese viejo, no por su música, sino porque me dio la posibilidad de crear algo maravilloso que se llama la admiración por un hombre digno. Cuando yo realmente estaba emocionado, pero no por su música. Yo realmente me di cuenta que era un hombre admirable, o sea, digno de ser admirable, porque él mantenía su dignidad. Él ofrecía lo que él llamaba su música y su canto, y yo le ayudé a satisfacer sus necesidades económicas sin lastimar su dignidad, aunque es imposible que yo pueda lastimar su dignidad, porque la dignidad nadie la puede lastimar. Yo he oído muchas veces que la gente dice, es que pisoteaste o lastimaste mi dignidad. Eso es una tontería. La dignidad es respeto a sí mismo. Y este viejo fue un ejemplo que jamás olvidaré. Él se respetaba a sí mismo. Él renunció a pedir caridad. Con dignidad ofrecía su música y su canto a cambio de unas monedas. Cuando le pregunté cuánto es, él me dijo, lo que usted me quiera dar. Entonces yo le di 100 pesos. Yo realmente quiero públicamente agradecer a estas personas que en lugar de estar pidiendo limosna o que alguien las ayude, siendo un viejo, muy viejo, porque debería tener alrededor de 85 años, él, sin lesionar a nadie, me dio una gran lección. Creo que es de las lecciones más baratas de mi vida. 100 pesos que le di es una miseria. Es barato por una lección, tan buena lección, gracias a ese bellísimo viejo. Es saludable dar las gracias, tanto por recibir como por dar. Ahora te toca a ti, que me escuchas, darte la oportunidad a ti misma o a ti mismo. Es una tarea que la puede hacer quien la quiera hacer, porque yo no soy quien para pedirle que hagan o no las cosas, ¿no? Simplemente ustedes háganlo si quieren. Y dice así, haz una lista de 10 aspectos en los que hoy mismo vas a esforzarte para aumentar tu habilidad de ser feliz. ¿Qué quiere decir ser feliz? De estar en paz. Al comprender que la dignidad es respeto a ti mismo o a ti misma y que nace al darme cuenta que necesito que aprender y practicar el respeto a mí, y cuando yo me respeto a mí, entonces puedo practicar el respeto a los demás. Entonces, esta es una tarea que vale la pena que hagas. Decir, realmente, ¿cuáles son 10 cosas con las cuales yo me lastimo, yo me ofendo, y que realmente vale la pena que eliminemos de nuestra vida? Por ejemplo, si tú te entristeces, piensa cómo vas a renunciar a sustituir la tristeza por la serenidad. Es un ejemplo. Vamos a ver qué es la compasión. La compasión podemos manejarla desde 2 puntos muy interesantes. La compasión nos permite descubrir necesidades y padecimientos en las personas. Es una actitud permanente de servicio. Esa es la razón de este programa. La compasión nace en algunos momentos de nuestra vida con aquellos que han caído en desgracia, con los desvalidos. La compasión, yo me acuerdo
cuánta compasión había, aunque la gente ni siquiera entendía lo que hacía. Cuando vino Vilma y cuando vino Gilberto, la compasión fue maravilloso. Pero desde los de la Comisión Federal de Electricidad, de los trabajadores del agua, realmente trabajaban de una manera tan impresionante que estaban realmente ayudando a la población en desgracia, que éramos todos. Todos estábamos desvalidos. La compasión es algo que nace de esa sensibilidad que requiere acciones urgentes para lograr una mejor calidad de vida en nuestra sociedad. Pero también compasión. Separen la palabra con pasión. Se escribe la palabra compasión con M, es compasión. Pero si en lugar de la N, la M le ponen la N, es compasión. Si la compasión con M actuamos con pasión, con N, con-pasión. Esto es, compadecerse es una forma de compartir y participar en la solución de los tropiezos materiales, personales o espirituales que aquejan a los demás, con el interés de emprender decididamente acciones que les faciliten y ayuden a superar sus circunstancias adversas, como esto del suicidio. Si ustedes dicen, pobrecito, se quiso suicidar, si se compadecen de esa manera tonta, de esa manera insana, esa manera irracional de entender la compasión, no, vamos a entender que compadecerse es algo que ocurre todos los días, desde las fuerzas naturales como terremotos, huracanes, o entre los hombres, por ejemplo, accidentes, o en esos casos tan lamentables en los que la compasión nos mueve a realizar campañas, colectas. Entonces, vamos a hacer una pequeña distinción entre lo que mucha gente piensa que es compasión, que es sentir lástima. Es yo sufro por las desgracias ajenas. Yo siento lástima. No. Contemplar los problemas o las desgracias de los demás y decir, ay, pobrecito, ay, cómo sufro, porque él sufre. O yo sufro porque mi nieto se rompió una clavícula, se rompió el brazo, o se cayó de la bicicleta, o se le... No, amigos, si tú contemplas la desgracia como algo sin remedio y sentir solamente el malestar, el imaginarte inclusive una fantasía catastrófica de que eso te pueda suceder a ti, sin hacer nada, a lo mucho hacernos daño a nosotros, y hipócritamente pronunciamos palabras que aparentan condolencia. Vemos con asombro cómo la indiferencia que poco a poco envuelve a la mayoría de los humanos. Yo estoy totalmente de acuerdo en que tú no puedes cambiar lo que ya sucedió. Esos contratiempos, esos accidentes o esas malas decisiones ya no se pueden cambiar. Ya el dicho lo dice, a palo dado ni Dios lo quita. Pero la compasión es el estar dispuesto a dar lo mejor de mí, primero a mí, porque si yo no tengo ese amor a mí, ese respeto a mí, esa autoimagen alta, no puedo ayudar a esas personas que están en situación difícil. Cuando las personas que nos rodean necesitan de ese apoyo, entonces podemos descubrir que este valor realmente contribuye en momentos y circunstancias de la vida. Algunos tal pueden ser pequeños y otros pueden inclusive cambiar la vida de una persona que pensaba suicidarse y transformarse en alguien que en lugar de sentir la insatisfacción de vivir en un mundo difícil, al contrario, descubre que la insatisfacción es nuestro mejor aliado. Voy a dar un ejemplo muy común. Un pariente o un amigo sufre un accidente o una enfermedad grave. Si yo sufro porque él sufre o porque ella sufre, eso no ayuda de nada. Pero que esa persona sepa que yo estoy pendiente de su recuperación, que cada vez que llego tengo palabras
y acciones que le ayudan a entender que no está enfermo, sino que está en un proceso de sanación. Entonces, vamos a entender que la compasión es algo maravilloso. Si yo trato a mis hijos, a mis nietos, a las personas que yo amo como son, ellos seguirán siendo como son. Si yo trato a mis hijos, a mis primos, a mis parientes, a mis alumnos, si soy maestro, si yo trato a las personas que me rodean como pueden llegar a ser, créame que eso es compasión, es facilitarles el camino para llegar a donde se van a sentir en plenitud. Pero acuérdense que la caridad empieza por casa y me quedan 2 minutos nada más. Si quieres, repite con tu propio nombre lo que yo voy a decir. Yo lo voy a decir con mi nombre y tú repítelo con el tuyo. Si yo me trato a mí como soy, seguiré siendo como soy. Si yo, Federico, me trato a mí como soy, yo, Federico, seguiré siendo como soy. Voy a poner otro nombre. Si yo, Juanita, me trato como soy, seguiré siendo como soy. Si yo, Juanita, me trato a mí como puedo llegar a ser, yo, Juanita, seré como puedo llegar a ser. Entonces, un profesor consciente de la compasión corrige, pero corrige con tolerancia. En lugar de decirle, pero qué tonto eres, tienes cabeza de calabaza, eres un estúpido, ¿por qué no te fijas? En lugar de minimizar, ¿por qué no lo hacen con compasión? Igual con los papás, con los hijos. ¿Por qué? Porque la compasión tiene que comenzar por ti mismo. Protégete con tu tolerancia, protégete y corrige la indisciplina, pero con firmeza, para ayudar a que sean mejores personas. Entonces, ustedes jóvenes pueden practicar la compasión al practicar y ayudar en programas de actividades de asistencia social, con la ilusión de enseñar a los que no saben, pero tienen que convivir con esas personas inválidas o viejitas o ancianos, pero libres de sentir pena o vergüenza o sufrimiento. No, amigos, la compasión es un valor que vale la pena desarrollar. Amigos, se despide de ustedes su amigo Federico Peón.